y no presenciales, ¿verdad? Bueno, ahora, hablemos de la parte de ese proyecto de investigación. El proyecto de investigación es un tema que causa bastante, que me causa a mí, creo yo, más que a cualquier persona conflicto. Me causa, en este caso, conflicto porque hay cosas que se han estado haciendo que la gente suele hacer por tradición, porque no se sienta a analizar lo que hace o solo repiten estrategias que alguien más propuso sin pensar si están funcionando o no. Y normalmente se ha impuesto en este curso que hagan un proyecto de investigación como una estrategia de aprendizaje de investigación, pero desde mi punto de vista tiene algunos problemas que actualmente con el estado de la universidad, de esta educación en línea, se exacerban aún más sobre el uso de recursos para poder desarrollar una investigación totalmente. La idea de desarrollar una investigación como estrategia no es mala del todo, porque es una forma de que uno va comprendiendo conceptos, va comprendiendo qué es lo que debe aclarar, cómo escribir algo a la hora que lo va desarrollando. Lo que pasa es que se le agrega demasiada complejidad generalmente cuando uno no tiene los recursos para poder responder las preguntas. En este caso, acceso a un laboratorio, si fuera necesario, acceso a instrumentación mínima que está en la universidad y no tenemos acceso. Entonces, eso de hecho no limita del todo a hacer un proyecto de investigación, pero le agrega una variable de complejidad que normalmente no deberíamos estar enfrentando en una primera aproximación a la investigación. Entonces, para el desarrollo del proyecto de investigación, dado además esta composición que tenemos, dada esta discontinuidad del año pasado en los cursos, vamos a trabajar siempre en grupos, van a plantear un proyecto que puede ser lo que habían planteado inicialmente en la parte 1, si así lo desean, o puede ser algo totalmente nuevo. Y este planteamiento del desarrollo de un proyecto es un proyecto de investigación que en este caso va a estar centrado en que ustedes puedan enlazar resultados, poner a prueba hipótesis, haciendo análisis de resultados, presentando resultados, discutiendo esos resultados, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a trabajar en grupos máximo de 4 personas, dado que hay inscritos 18 personas matriculadas en el curso, vamos a tener grupos de máximo 4 personas y en este caso podrían ejecutar parte de esos proyectos que ustedes habían ya trabajado, que es una forma bastante parsimoniosa, o pueden plantear nuevos proyectos. Proyectos que pueden hacer uso de datos existentes ya en la literatura, en las redes, en bases de datos o datos que van a procesar. Si no tienen idea, lo podemos platicar también. Incluso yo les puedo proveer algunos datos o otras personas podemos ver de acuerdo a los intereses para trabajar. Pero ese va a ser el proyecto y este proyecto van a avanzar, va a ser la parte que vamos a ir trabajando para hacer análisis de datos desde el planteamiento hasta los resultados. Ahora,
por ejemplo, para este proyecto, dado que puede ser algo nuevo, que no está claro actualmente y además de esa conformación de grupos, que ustedes van a discutir entre ustedes y tienen la libertad de unirse con las personas que mejor trabajan, van a conformar esos grupos y el primer parcial de hecho va a consistir en que me van a entregar un anteproyecto. Me van a entregar un anteproyecto que va a consistir de un título, va a tener un resumen de 250 palabras, vamos a ponerle 300 palabras, va a tener una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis de investigación? Las predicciones derivadas de la hipótesis. Métodos, que va a incluir descripción del sitio de estudio o del modelo de estudio, toma de datos, análisis de datos, propuesta, ¿verdad? Cronograma, de ejecución y referencias. Sin contar las referencias, va a tener un máximo de 5 páginas. Máximo. Más o menos Arreglón cerrado, sí. Perdón, más o menos como el formato de anteproyecto de tesis, ¿verdad? De la escuela. Totalmente. Okay. Exactamente. Parte de la idea de que hagamos esto es que les sirva a ustedes también para experiencia y bueno, ustedes pueden tomar parte de esto para plantear su anteproyecto de tesis. Si no lo saben, no han leído el normativo, ustedes pueden plantear su anteproyecto de tesis con un 70% de los cursos aprobados del pensum. No tienen que esperar a haber terminado EPS para hacer una tesis, empezar a hacer su tesis, si esa es la opción de graduación que eligen. Hay varias opciones de graduación en la Escuela de Biología, en la facultad. Una de ellas es la tesis. Entonces, y eso conlleva un anteproyecto. Esto es lo que va a consistir, lo que van a entregar para el primer parcial, para el 9 de septiembre. En grupos de máximo 4 personas y al final van a agregar un cuadro con el aporte en porcentaje de cada aporte de cada persona. Ese porcentaje va a ser proporcionalmente a la calificación que obtienen de ese trabajo, como lo hemos hecho, como lo hice en la primera parte de este curso. Si no tiene ese cuadro con aporte, tomaré que solo tienen el 10% de contribución. ¿Alguna duda con esto? De mi parte todo claro, gracias. Adelante, Fernanda. Sí, solo quería saber si la entrega iba a ser igual por correo y si teníamos como un límite en duración. La entrega va a ser en el Moodle. Ahí les voy a poner la opción de entrega en la plataforma Moodle. Van a entregarlo allí con límite de hora. La hora va a estar en la descripción y normalmente el límite de hora
tiene que ver con, lo tomamos en este caso con respecto al horario de un examen parcial, con la finalización de un examen parcial, que va a ser en este caso una hora, ¿verdad? Del curso. De hecho, tienen más tiempo para desarrollarlo que una hora, porque desde hoy pueden empezar ustedes a trabajar en ello, pero ajá, para la entrega del primer parcial, el límite de entrega va a ser como de acuerdo al programa que acabamos de revisar, el 9 de agosto, la entrega, y sería a las 15:45 horas. Y lo sube una de las personas integrantes del grupo. En el caso de que no esté funcionando la plataforma de Moodle por alguna razón de mantenimiento, que normalmente nos avisan un momento antes, unos días antes de que la disipen, tendríamos las entregas por correo electrónico, pero solo en ese caso. Si no, va a ser a través de la plataforma Moodle. ¿Alguna otra duda? Adelante, Fernanda. Sí, gracias. Y estas presentaciones de avance que vamos a tener durante la clase, o sea, todo lo que tenemos que entregar para el primer parcial es lo que tenemos que presentar en 5 minutos, ¿verdad? No. No, perdón, es que me confundí con eso. Sí, sí. No hay problema. Acá, tiene que ver con eso que están presentando en ese primer parcial o el segundo parcial, pero, ajá, en 5 minutos va a ser la del primer parcial. La del segundo parcial, de hecho, o sea, de acuerdo a lo que está en el programa que escribí, van a tener 10 minutos para el segundo y para el tercer. Esas presentaciones de avances la segunda y la tercera vez, por grupo. De hecho, para el tercero podemos ampliarlo a 15 minutos. Eso sin incluir preguntas. 5 minutos, ajá, y que nos van a contar en esa primera vez, bueno, qué es lo que pretenden hacer, de dónde vienen, cuál es la hipótesis de investigación y cómo pretenden ponerlo a prueba, ¿verdad? Eso es el objetivo de esa presentación de avances y de hecho así voy a saber también quiénes van a estar trabajando, además del trabajo escrito. Ese es el objetivo de esa presentación de avances. Pero, ajá, van a presentar básicamente lo que están entregando por escrito de la mejor manera que ustedes lo crean conveniente. Ajá, para el primer parcial, 5 minutos. Para el segundo, 10 minutos. Y para el tercero, 15 minutos. Dada la cantidad de participantes, podemos aumentar un poco el tiempo. ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿en qué va a consistir el examen final del curso? En esos últimos 20 puntos. Esos últimos 20 puntos va a consistir en la difusión de los resultados que hagan de lo que el proyecto, que no tiene que ser un proyecto complejo de investigación, una pregunta sencilla, clara de investigación que les dé dudas, ¿verdad? Eso lo van a presentar como examen final y el formato de presentación que vamos a tener, que he estado pensando,
para tener algo y que es parte de la forma que vamos a discutir de difusión de la ciencia, vamos a tener una presentación de pósters, de carteles científicos. Para estos carteles científicos vamos a discutir cómo se presentan y lo que vamos a hacer es, van a tener algo como este cartel, una forma gráfica de presentar una investigación, donde van ustedes a tener el título final que va a tener su proyecto, autores, afiliación, en este caso, una introducción, pregunta de investigación o hipótesis, predicciones, algo sencillo de la metodología que siguieron, la obtención de datos, resultados, conclusiones y referencias mínimas que están incluidas. Tengo varios ejemplos de cómo hacer algunos carteles científicos que tienen esto. Están en uno de los mosaicos del Moodle estos ejemplos de carteles científicos de diferentes opciones de trabajo. Vamos a discutir cada uno de cómo se hace un cartel, pero aquí les presento algunos ejemplos. En este caso estoy usando ejemplos de diferentes carteles que hice para reuniones científicas. Y esto es porque es una de las formas más comunes con que empezamos a hacer presentaciones en congresos científicos y que permite bastante interacción tener carteles científicos, porque permite que normalmente va a permitir en un congreso que ustedes invitan. Lo que se suele hacer es, normalmente ustedes, si están interesadas en hablar con alguien en particular que está asistiendo al congreso, ya sea porque les interesa estudiar un posgrado con esa persona o colaborar en el futuro, muchas veces se les invita a ir a la charla o a ver el cartel que están presentando. Entonces, en este caso les estoy compartiendo estos ejemplos y, por ejemplo, este último ejemplo, de hecho, me parece adecuado para este caso, porque este ejemplo precisamente es un ejemplo de investigación que hice yo tomando datos de la literatura y con una pregunta que tenía, busqué datos que estuvieran disponibles en la literatura para responder esa pregunta de investigación y de eso hice esta investigación que presenté en un congreso. Esto mismo, algo similar, hicimos de hecho en el 2018 con un grupo de investigación que asesoré para investigación aplicada, donde recabaron datos de la literatura e hicieron un análisis para analizar cómo eran las capacidades de dispersión de insectos acuáticos con respecto a grupos funcionales alimenticios que se pueden clasificar de acuerdo a cómo comen. Y en este caso teníamos una pregunta, cómo eso estaba relacionado con la dispersión. Y entonces, por ejemplo, ese es un caso de cómo se hacen investigaciones a partir de datos existentes en la literatura. Entonces aquí les voy a dejar en el Moodle, ya están estos 4 ejemplos de pósters y ustedes pueden verlos y vamos a discutir cómo estos son solo algunos ejemplos de presentaciones de póster, pero es lo que buscamos, que ustedes van a hacer como una presentación final que va a valer 20 puntos. Ahora, idealmente, esta presentación de póster pensaría yo que debería ser de forma presencial y sería con invitación a la
comunidad académica de la Escuela de Biología, para que vean qué es lo que ustedes están desarrollando, qué han hecho. Y he pensado, bueno, idealmente esto podría ser, si ya está abierta el campus central, sería en el campus central, podría ser en el campus central, o si no, también podría ser en el museo. No sé qué opinan de esto. ¿Les parece la idea de hacer unos pósters científicos? Sí, podemos celebrar, por supuesto, que sería la finalización del curso de cuarto año. Y ya solo les quedaría un año para cerrar y probablemente menos de un año, de acuerdo a cómo hayan tomado el tiempo, sus planes. Ya están en la parte final del pregrado, ¿verdad? Entonces, estos carteles igual ustedes podrían decidir presentarlos en algún congreso si quieren. Esa es la idea, ya tendrían el trabajo avanzado. De hecho, en uno de los primeros años en que impartí este curso, uno de los grupos de investigación que desarrollaron fue un grupo de estudiantes desarrolló su investigación. En ese caso fue con modelos de distribución potencial de felinos, de jaguares y pumas. Y ese trabajo que hicieron, de hecho, lo fueron a presentar en una charla oral, en una presentación oral al Congreso de la SMBC. Esa vez, si no recuerdo mal, fue en Belice. Fuimos coautores de esa presentación. Y ese trabajo no se quedó ahí. Y de hecho, estoy muy feliz de recordar eso porque los dos integrantes de ese proyecto de investigación, uno de ellos es César Fuentes Montejo, que probablemente muchos de ustedes conocen. César actualmente terminó ya la maestría y de ciencias en Chicago y actualmente está en el doctorado. Sí, decidió tener una carrera científica académica. Y la otra persona de ese grupo, de hecho, que desde cuando yo le impartí el curso de zoología de vertebrados, me dijo, no, yo quiero hacer mi presentación con felinos, fue Carlos Gaitán. Y Carlos Gaitán, pues sí, trabaja con felinos, ha tenido varias publicaciones de notas cortas en el trabajo que ha desarrollado en Petén posteriormente, y actualmente está cursando, también ya está estudiando un doctorado en ciencias en Argentina con la evolución de los cráneos, de los craneados. Entonces, son cosas interesantes que de hecho verlo después de que algunos decidieron seguir con el mismo tema, otros no. De hecho, yo cuando hice mi investigación, el proyecto de investigación aplicada, trabajé con abejas, con diversidad de apoidea y cómo se complementaban diferentes métodos de muestreo para completar un inventario de diversidad en cafetales, por ejemplo. Eso es lo que hice en investigación aplicada y que actualmente no me dedico a nada que tenga que ver con APIDE, pero esa experiencia me sirvió para otras experiencias de investigación que he desarrollado desde entonces.
Entonces, y muchas otras experiencias también han contribuido a eso. Esa es la idea, que tomen esos proyectos. No necesariamente es lo que van a seguir desarrollando todo el tiempo, pero les puede servir para su futuro, ya sea en ciencias o en un trabajo técnico como profesionales de la biología, esa actitud crítica y poder reconocer cuál es la información científica válida, ¿verdad? Que debe ser para poder tomar decisiones de manejo, en conservación, en educación ambiental o en cualquiera de las áreas que se dediquen. ¿Alguna duda con respecto a esto? Sí, Pavel, disculpe, solo me quedó para aclarar unas cosas nada más. Con Adelante. el trabajo final que se hará de la investigación, ¿será únicamente el póster o será como la entrega de un escrito? Será únicamente el póster. El póster esto es un trabajo escrito gráfico, donde va a llevar, lleva desde un fragmento condensado del marco teórico, la hipótesis, pregunta de investigación, cómo tomaron los datos, los resultados que obtuvieron y cuáles son las conclusiones. Lo lleva todo en una forma condensada y gráfica. Y dentro de esa presentación de póster, bueno, pues les voy a ir a hacer preguntas para su evaluación, ¿verdad? Final. Ah, ok, ya entiendo. Y en los parciales, ahí sí es parte de avances escritos, ¿verdad? Exacto. Ahí Ok. van, los parciales son entregas escritas, documentos escritos, y conjuntamente con eso van a haber presentaciones de 5 y 10 minutos de esos avances para compartirlos con todos. Y en esas presentaciones es donde les voy a evaluar la participación en clase, esos 7 puntos de la evaluación. Además de las presentaciones de artículos, donde el listado de artículos tiene que estar antes del inicio de las presentaciones, todos tienen que haber leído esos artículos. Voy a hacer un listado de fechas donde ustedes se van a ir anotando, de quiénes van a ir pasando, y entonces la discusión de artículos, pues la idea es que todos lo hayan leído y los discutamos. La persona que presenta va a dirigir la discusión y va a resolver las dudas. Adelante, Fernando. Ah, bueno, esto último que mencionó, entonces nosotros vamos a escoger un artículo y lo colocamos en el documento que usted nos indique, ¿verdad? Y Sí, vamos a presentarlo así como usted nos ha presentado los artículos, no tanto como una presentación, no así de crear una presentación, sino que vamos a presentar, perdón, muchas veces decir presentar, pero vamos a compartir el artículo como tal y vamos a ir dirigiendo justamente así como lo hizo usted el semestre pasado y el año pasado, ¿verdad? Ok, sí, gracias. exacto. Sí, ajá. Pueden apoyarse de una presentación si lo desean para hacer los puntos o así como en este momento que yo no he usado una presentación, no les he compartido mi pantalla para el programa porque todos tienen acceso al programa y cada una de ustedes puede estarlo leyendo a la vez que fui discutiendo las diferentes partes del programa del curso, ¿verdad? Entonces, cada una de nosotras y nosotros vamos a tener ese programa, ese artículo que van a presentar. Entonces, pueden usar una presentación para hacer énfasis en las partes que quieren, para guiar la discusión, como podrían hacerlo solo de una forma oral. Ustedes van a decidir cuál es la opción que más les parece. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, Pavel, disculpa, estaba viendo en el programa que está calendarizado cabal para este viernes una discusión de lecturas. Creo que ya lo había explicado en el primer periodo, pero tal vez lo podría ampliar un poquito más, que no me queda muy claro. Sí, por supuesto. Bueno, de hecho, está calendarizado para mañana. Empezamos discutiendo una serie de lecturas.
Ajá. En el programa aparecen las lecturas que tenemos para cada uno de los temas. Y por ejemplo, para el día de mañana vamos a hablar vamos a tocar un poco el tema de casos del plagio en la investigación científica. Y para eso vamos a discutir tres lecturas básicamente que son cortas. Vamos a discutir un artículo que se llama Scientists Behaving Badly. Este artículo de Martinson y colaboradores vamos a discutirlo mañana. Es un artículo pequeño, es de Nature. Es un artículo de 2 páginas y media. Con eso vamos a discutir, vamos a usar a partir de la discusión de ese artículo de que habla de ética y comportamientos no aceptados dentro de las ciencias. Por ejemplo, vamos a ver el caso específico de la falsificación de datos. Y entonces para eso vamos a discutir un caso que ocurrió, que finalizó el año pasado, de hecho, estuvo siendo dominante en las redes sociales científicas, en ese uso de Twitter y publicaciones científicas de difusión. El caso de un investigador que trabajaba con arañas y que este investigador le acusaron desde el 2019 de haber falsificado una serie de datos para más de 50 publicaciones que había hecho él y otras personas. Y entonces vamos a discutir esos artículos, ese caso que está condensado en 3 lecturas, en 2 lecturas de Benini, una del 2020, la del 2022, que es el desenlace, y esas 2 lecturas, y hay una tercera, de hecho, que está también ya en el Moodle. Esas 3 lecturas, por ejemplo, vamos a usarlas para la discusión para mañana y pasado, y con eso vamos a tener nuestra clase de mañana y pasado, si no nos diera tiempo a terminar eso mañana. Las siguientes lecturas, por ejemplo, ya para el 14, vamos a hablar vamos a usar de ejemplo un artículo de la disparidad de género en las ciencias, y vamos en este caso a usar el artículo de ELS 2022, Ignore and Not Appreciate Women's Research Contribution Often Go Unrecognized. Este artículo, que también es pequeño, vamos a usar ese artículo para discutir sobre el problema que hay tanto con la coautoría, la formación de grupos de investigación, como la falta de reconocimiento en las ciencias por discriminación por género que ha existido y que existe, lastimosamente, que para poderlo eliminar, primero hay que conocer el problema y hablar y discutirlo, ¿verdad? Entonces vamos a usar esa serie de lecturas que están en esa columna, cuarta columna del programa como obligatorias, ¿no? Y además de eso hay lecturas complementarias que si desean revisarlas, pero no es obligatorio haber leído esas otras lecturas. Pero para cada uno de esos días que hay lecturas, de esas lecturas va a tratar la clase y va a ser la discusión de esas lecturas, las dudas que tengas de lo que leímos en esas lecturas. Gracias. Otra duda, perdón. Dice ahí que hay que buscar al menos 2 artículos. Eso... Sí. Como vamos por ejemplo, para una parte de esto, vamos a discutir cómo se definen las autorías de la investigación en los artículos. Hay diferentes sistemas de cómo se definen las autorías, y entonces, ¿quién es autor? Y entonces, hay diferentes intereses, como ustedes ya se presentaron y vieron, algunas personas aquí mencionaron cuáles eran sus intereses. Normalmente tenemos diferentes intereses en investigación. Entonces, tomando eso en cuenta, ustedes tienen la libertad de buscar artículos que sean de su interés, artículos científicos, no de difusión, y entonces van a revisar en esos artículos si hay una declaración de cuánto fue la contribución que hicieron cada uno de los autores al trabajo, qué es lo que hicieron,
Esas son prácticas que algunas revistas tienen. No solo es, bueno, aparece un listado de autores, por ejemplo, hay un trabajo que está dentro de las lecturas que vamos a discutir aquí, en el que yo participé hace un par de años, salió publicado en el 2020, un grupo de trabajos donde yo participé en un experimento global y de descomposición de materia orgánica, y en este artículo, por ejemplo, éramos más de 50 autores, liderados por la investigadora Luz Boyero, el proyecto. Pero entonces en ese artículo, por ejemplo, aparece cómo, quién, qué hicimos cada una de las personas, por qué nos consideran autores en esas revistas, en ese artículo. Y esto lo vamos a encontrar tanto en muchos artículos declarados explícitamente qué hicieron cada uno de los autores, cuál fue la contribución, y en otros casos también lo pueden encontrar en las revistas, en las instrucciones para autor. Muchas veces cuando uno somete un manuscrito para ser publicado en una revista, tiene que indicar cuál fue la contribución de cada una de las personas para considerarse autora o autor de ese trabajo. Y entonces se declara esa contribución, que es un poco esta parte que ustedes van a hacer con sus parciales, donde van a poner este cuadro con su porcentaje de contribución, ¿verdad? Bueno, eso para que lo vean vamos a ver cómo eso es una práctica en diferentes revistas, en diferentes trabajos, de acuerdo a los diferentes intereses que tienen cada una de ustedes. Y entonces ese día van a hablar de qué encontraron. Ok, gracias. ¿Otras dudas? ¿No? Bueno, si tienen dudas, posteriormente, no se las queden, compártanlas. Ya sea las discutimos en la siguiente sesión o me escriben un correo y lo discutimos. Si quedara alguna duda pendiente o le surge posteriormente. Espero que con eso quede aclarada la mayor parte de cómo vamos a desarrollar el curso, cómo se va a desarrollar, cómo van a ser las evaluaciones, que les quede claro. Y esa parte importante, para lograr que sea activo el curso, ustedes tienen que tener una participación activa, leyendo, participando, expresando sus dudas, qué es lo que no entendieron de las lecturas, qué es lo que les queda dudas, cómo se hizo. Eso es la parte que vamos a discutir, ¿verdad? ¿Qué entendió alguien más de esas lecturas diferente? ¿Qué les pareció? ¿Qué no les pareció? ¿En qué no están de acuerdo? Eso es lo que así vamos a ir desarrollando el curso. ¿Tienen alguna duda con las evaluaciones, con la programación? ¿Otra duda? Antes de pasar al siguiente tema. Bueno. Entonces, a ver, el siguiente punto para hoy que vamos a hablar, vamos a ver un video que se llama Paradojas del nihilismo. Es una serie de videos y en este caso vamos a discutir el primer video de esta serie de videos que se llama se llama Desilusión. Esta es una serie de videos de
creados por un grupo de filosofía de una de las universidades en Chile, que son seis videos, son 6 capítulos de aproximadamente 20 minutos. Estos fueron publicados en 2020. Esta serie de videos que tratan de una realidad común. Algunas cosas vamos a ver que son comunes, que las compartimos aquí, porque a veces tenemos la idea de que vivimos en una isla y que el mundo, todo el mundo es solo lo que nos rodea. En este caso es Guatemala, la ciudad de Guatemala para algunos, para otras personas va a ser un poco más grande ese mundo, pero que realmente muchas cosas ocurren más allá, se repiten esos procesos y no nos ocurren solo a nosotros. Otras cosas vamos a ver que hay un desfase, pero entre lo que nos ocurre y lo que sucede con otros lugares, algunas cosas van más adelante, otras cosas van más atrás, y ya las hemos superado. Nosotros, en otras cosas, todavía es algo que no conocemos directamente de primera mano. Y entonces, es la idea en este caso, vamos a ver este video, que es un video de 18 minutos. Les acabo de compartir el enlace en el chat. Creo que es más práctico si cada uno ve este video. Van a tener 18 minutos para verlo y luego lo vamos a ir discutiendo. Y vamos a relacionarlo con algunas preguntas que tengo yo o preguntas que les surjan a ustedes. Entonces, si les parece, veamos el video.